Muchísimas gracias a los participantes, recogiendo algunas cosas de lo que nos aportaban. Hay una gran insistencia en que los conceptos que se manejan de desarrollo, prosperidad, pobreza no son los mismos que manejamos los pueblos indígenas. Nosotros los transformamos en buen vivir, en equilibrio, en armonía, en poder pervivir. También decían sobre los 6 temas que trata la sexta cumbre y proponían la mayor y mejor redistribución de la riqueza como una estrategia para el cumplimiento de los objetivos del milenio. Pero también se proponía instar a todos los estados a la salida política y negociada del conflicto armado. La creación de espacios, de un espacio político de los pueblos indígenas para interlocutar y para debatir nuestras propuestas, fue la insistencia de todos los participantes, pero también el llamar la atención a los estados que aún no están participando en la negociación de la declaración para que vuelvan a participar. Y por último, el compañero Luis Toro se refería a los temas de seguimiento con puntos de crítica, de evaluación y de reflexión para nosotros y nosotras sobre seguimiento, sobre financiación, representatividad y espacios de discusión. Y con todo lo que ustedes han podido recoger y escuchar, vamos a dar inicio a una sesión de aportes, comentarios y reflexiones, recomendaciones frente al tema que se planteó aquí nuestros 5 participantes. También les recordamos que en la mañana se dijo que se creara un comité para el plan de acción y en el momento nadie se ha inscrito para ser parte de este grupo para empezar a tejer este plan de acción que lo iremos construyendo en estos días. Igualmente para los espacios de participación en los otros escenarios de debate como el de los pueblos, entonces nadie se ha inscrito también para participar allí, entonces les recomendamos que por favor se inscriban con Ana Manuela quienes quieren participar en estos escenarios. Así, y invitando también a Luis Fernando que se acerque para generar un espacio de conversación, de aportes y de comentarios frente a los temas que se acabaron de exponer. Entonces abrimos el espacio para que ustedes tienen la palabra. ¿Quién tiene un aporte, comentario, recomendación que hacer a los temas? Compañero Javier Sánchez. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial para nuestros panelistas. No referirme solamente al tema de la crisis si podríamos llamarle de alguna manera la crisis del sistema interamericano en el marco pues de la OEA, y crisis en términos pues de lo financiero, pero también de lo político, ¿no? Pues porque a su vez ha habido, digamos, nuevas manifestaciones de asociación o que agremia a países. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, el ALBA, está el bolivariano, ¿cómo es que se llama? Bueno, UNASUR, bueno, hay varias, ¿no?, que pareciera entonces que ponen en riesgo lo que ha sido la OEA y pues esa mañana planteaban cómo precisamente poder lograr una integración sin los Estados Unidos, por ejemplo, se comentaba. Y bueno, mi apunte es el siguiente, nosotros creemos que se hace necesario darle fuerza, rodear todo lo que ha sido digamos el ejercicio de la comisión, por ejemplo, dentro del sistema interamericano, porque hemos visto, por ejemplo, que sí se hace necesario, porque desafortunadamente si no hay unos mecanismos o unas reglas claras, pues a pesar de que las constituciones de los distintos estados sean de vanguardia, pues hay una violación de derechos constante, hay una situación, digamos,
conocida que nos hace acudir a esas instancias, ¿no? A la instancia, por ejemplo, de la Comisión o de la Corte. Y es una aplicación que quería poner aquí en términos que, por ejemplo, Colombia, el informe recién que conocemos, sigue poniendo a Colombia pues, en la lista negra que llamamos de derechos humanos. Y todavía pues, en su informe vemos que se remite a 5 páginas, teniendo casi 50 del año anterior. Sin embargo, pues creemos que desde este espacio se debe mirar cómo logramos un pronunciamiento o cómo realmente los estados se comprometen a fortalecer pues, políticamente y financieramente este espacio, y no la presión que tiene ahora sobre precisamente las mismas recomendaciones y la jurisprudencia que ha emitido la Corte en términos de protección y salvaguarda a los pueblos indígenas, a propósito de uno de los puntos, por ejemplo, de la seguridad colectiva que se está dando o que será agenda de los jefes de Estado aquí en el marco de la cumbre. ¿Cómo podríamos lograr nosotros entonces realmente emitir un apoyo para el fortalecimiento del sistema interamericano? Sí, es como una pregunta, ¿qué podríamos hacer nosotros, proponer desde acá? ¿O cómo lo lograríamos? Porque pues con la presentación siente uno que esto va hacia atrás, ¿no? Y la preocupación radica entonces cómo podríamos fortalecer el mecanismo. ¿No? Bueno, eso era. No, que digo que por la presentación queda uno como preocupado en términos de que pareciera que el mecanismo y todo lo que es el sistema en el marco de la OEA, el sistema interamericano, está en crisis. ¿Qué podríamos nosotros desde aquí entonces, en el marco de esta discusión, poder proponer a los mismos estados y a los jefes de Estado que están en el marco de la cumbre para precisamente fortalecer este espacio que digamos, en términos ha sido favorable o por lo menos hemos podido acudir en asuntos determinantes en el país, en la región, perdón, y que pues pareciera entonces que se está como deslegitimando lo que los mismos estados han creado, ¿no? A propósito de las recomendaciones y la jurisprudencia misma de la Corte Interamericana. Era eso. Gracias, Javier. Vamos a dar una ronda de intervenciones y los compañeros panelistas, de pronto hay algunas preguntas que responder puntualmente, entonces les sugiero que tomen atenta nota para quien tenga que responder. Tiene la palabra el señor Feliciano. Gracias. Hay sobre la mesa 3 propuestas en términos de articulación regional que nos corresponden como pueblos indígenas. La idea es precisar eso. Y esta cumbre tiene que ser capaz de salir con elementos, con instrumentos o con mecanismos que nos ayuden a permitir seguir unidos en este ejercicio de seguimiento, toda vez de que van a salir temas supremamente importantes. Segundo, está sobre la mesa la iniciativa de la creación de un órgano propio para participar en los escenarios de carácter internacional, sobre todo en la OEA, y para tratar de consolidar lo que hasta ahorita está avanzado. Y tercero, nos están llamando con insistencias a revisar el ejercicio organizativo que como pueblos indígenas tenemos y a reafirmar posturas en términos de la defensa territorial, el gobierno autónomo y los derechos nacionales e internacionales. La pregunta es, las condiciones debido al contexto que estamos viviendo en el país. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Colombia tratamos de hacer un ejercicio de articulación en términos de pueblos indígenas a nivel nacional, pero la situación de conflicto armado no nos permite, por un lado, consolidar lo que venimos haciendo en términos de plan de vida y por el otro lado,
consolidar estrategias y mecanismos de resistencia nacional. La pregunta ahí es, para tratar de encadenar lo que Luis Fernando planteaba, ¿es posible? ¿Estamos en condiciones? ¿Es hora y es necesario que esta cumbre de pueblos indígenas asuma una postura en términos de una solución política al conflicto armado? Si es así, debería salir de esta cumbre liderada por la ONIC. Y ahí mismo la pregunta es para los pueblos indígenas de carácter internacional, ¿es posible crear un mecanismo de apoyo y acompañamiento a esta postura de los pueblos indígenas de Colombia respecto a la necesidad de una solución política al conflicto armado? Y lo decimos porque el tema de la paz en cabeza del gobierno está sobre el ambiente colombiano. Los pueblos indígenas debemos asumir posturas concretas respecto a esa situación que se está presentando, pero invitamos al resto de pueblos indígenas a que nos acompañen en este ejercicio. La pregunta ¿es posible que los pueblos indígenas de América acompañen una posible postura frente a una salida política del conflicto armado de parte de los pueblos indígenas de Colombia? ¿Algún otro aporte, comentario, recomendación? Tienen la palabra ya. De nuevo, buenas tardes, compañeros y compañeras. En relación a todas las intervenciones de los ponentes, quisiera comentar que hay varias posiciones variadas e interesantes, pero creo que faltan algunas cuestiones que hay que afinar o profundizar. En relación a la cuestión, creo que hay parte de que hay que cuestionar a la misma OEA, en el sentido de que hay en nuestros pueblos, mucha gente no conoce realmente cómo actúa y cuál es su papel. Y yo insisto que es importante hacer un proceso de difusión en todas las comunidades indígenas. ¿Y para qué es esto? Al igual todos los sistemas. En este sentido es bien importante comenzar a hacer un proceso de difusión muy despacio y creativo en cada comunidad para que podamos lograr que se le dé el carácter como, ahora sí, como pueblos indígenas de la Vía Yala, un conocimiento para qué sirven estos instrumentos internacionales. Segundo, yo creo que también hay que reconocer que ha habido una serie de esfuerzos por parte de los compañeros que han iniciado este reconocimiento de los derechos indígenas en este organismo internacional. Pero también es importante ver cuáles son los métodos que hemos utilizado, porque como lo que marca Luis, me parece interesante, pero también hay que plantearse una cuestión. Si en México habemos distintas corrientes indígenas, deberíamos de haber, por lo menos, en lugar de buscar una persona vía internet, lo que tenemos que hacer es convocar a un gran taller en México, y ahí sí te ayudamos, y cuando quieras yo te ayudo a que hagamos y esa es la propuesta, a hacer talleres nacionales por país, en el sentido que lleguemos y cambiemos el método, porque si no lo haces vía internet y nada más así, pues vas a tener referencias de todos, y los criterios y demás van a ser de los que todos nos vamos a echar flores. Aquí la cuestión es cómo convocar a cada país, en cada lugar, que nos permita hacer un debate entre nosotros mismos y pudiera ser el inicio de la unificación en algunos momentos del movimiento indígena en algunos países. Entonces, esa es una primera propuesta. La segunda, creo que tú nos has insistido muchas veces la cuestión del seguimiento y que hay que hacerlo, y yo creo que sí, y que hay que ser finos. El planteamiento es, uno, el problema de los recursos también, como lo mencionas. El otro es que no existe desde antes una preparación, y yo insisto que deberíamos de comenzar desde donde estemos, ahora ya sea virtual, una discusión de preparación de todo lo que queremos hacer. No llegar únicamente al taller o a la reunión, sino hay un debate interno antes, que se pueden armar ahora con las nuevas tecnologías, un debate de cómo construir los temas específicos. Porque en este caso, si no, lo que va a suceder es que puede pasar lo que tú dices, una reunión más y después cómo le seguimos. El problema de cuando fue la vez pasada, en marzo del año pasado aquí en Bogotá, ese grupo que se conformó no funcionó realmente. Y lo que tendríamos que ver es cómo apoyar y ver cuáles son las causas de esto y hacer una evaluación y que nos permita ver ahora cuál sería el paso a hacer. ¿Me explico?
Entre otras cosas, yo creo que también es importante ver, además de hacer un reglamento, ver la idea de cómo potenciar varias cuestiones, que es lo que hemos venido diciendo. Como ejemplo, para nosotros, los problemas que están pasando en los distintos estados, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, y en el mismo propio, en el sureste, ha habido una serie de problemas fuertes, serios, de muertes, y en este caso, que deberían intervenir la OEA o el sistema interamericano, no hay. Entonces, mucha gente no le toma atención a este tipo de organismos internacionales porque no se concretizan, no hay un reconocimiento claro y preciso. Entonces, la idea es, como ejemplo ahorita con la muerte de Bernardino en Oaxaca por la lucha en contra de la energía eólica que está destruyendo los pueblos, pues tendríamos que repensarle de otra forma. Entonces, la idea en concreto es una propuesta que tendríamos que revisar los mecanismos que hemos utilizado para difundir, para formar las comisiones y para hacer, en este caso, la estructura de los mismos pueblos indígenas en el marco de la OEA. Muy bien, tiene la palabra aquí, compañero, siga. Por favor, le habilitan un micrófono. Listo. No, es frente a la pregunta que hacía uno de los expositores, que era sobre si ya estaba la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y también se estaba buscando pues hacer la misma declaración a nivel de la OEA, ¿sí? La preocupación es que podemos tener las dos, ¿sí? Pero si no hay la voluntad política de los diferentes gobiernos, ¿sí? No avanzamos en nada, ¿sí? Ahí la inquietud sería es más bien cómo nosotros hacer como pueblos indígenas de los diferentes países que podamos de verdad, ¿sí? Ejercer esos derechos ancestrales, milenarios y originarios que tenemos, ¿sí? Porque desde la misma Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, ¿sí? Si no se asumen, o como dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, bueno, él dijo explícitamente que habían 3 puntos por los cuales el gobierno colombiano no iba a asumir o no asumía la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese mecanismo que nos pudiera garantizar, ¿sí? que los pueblos indígenas pudiéramos tener ese ejercicio de autonomía y de gobierno propio, que no esté pues, supeditado a la voluntad política de cada gobierno? Esa es la gran preocupación que tenemos, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí mismo la escarapela que nos dieron, Foro de Actores Sociales. Desde ahí mismo vemos cuál es el enfoque que nos dan a nosotros como pueblos indígenas, como gobiernos propios, ¿sí? Ya nos enmarcan como actores sociales, ¿sí? Y ese pues ya es un rótulo bastante preciso sobre cuál es el tratamiento que los diferentes gobiernos neoliberales asumen con los pueblos indígenas, ¿sí? Pues es la gran preocupación, cómo hacer pues que por más leyes que tengamos, la voluntad política no esté condicionada a los diferentes intereses de cada gobierno. Esa es una gran preocupación que pienso que no solamente puede estar pasando en Colombia, sino en muchos países, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a establecer de verdad algo práctico, pertinente, para que nuestros derechos de verdad sean concebidos y aplicados en forma total como nos merecemos como pueblos indígenas? Gracias. Por favor, ¿me recuerda su nombre y el país? Jaime Yatacue, del CRI Colombia. Bien, les recomiendo que antes de la intervención nos digan nombre y país. Vamos a dar otras 2 intervenciones y luego les doy la palabra a la mesa y luego seguimos el diálogo. Primero está el señor Alberto Áchito y luego Rodolfo. ¿Vale? Bueno, yo escuchando un poco sobre los expositores, sobre la reflexión y el análisis y el trabajo que se está desarrollando en el seno de
de la OEA para la declaración, pero también un poco haciendo análisis de algunos países. Y yo lo que veo es que es muy complicado realmente sacar una declaración cuando la mayor parte de los estados están en conflictos sociales y hay unas crisis de lo que ellos llaman la democracia. Es que uno está viendo que se habla mucho de democracias, inclusive ahorita hay un tema que el gobierno definió que van a tocar el tema de Cuba, y que porque Cuba no ha entrado a la democracia, por eso no puede participar a esta cumbre. Y yo lo que veo precisamente, eso hace parte del ejercicio de la democracia, para resolver los conflictos sociales y económicos de los estados y también de los pueblos indígenas. Según la definición de la democracia, es que tenemos derecho a la libre expresión, a tener pensar diferentes. Eso es democracia. Ahora, la democracia, por mucho que se hable de que se eligen gobierno cada 4 años o cada 5 años, eso no es democracia. La verdadera democracia es donde realmente haya una verdadera libertad, hay una verdadera inclusión en todos los planes de desarrollo a toda la sociedad de cada uno de los estados. Y en ese sentido también es importante tener en cuenta el pluralismo, la nacionalidad, las diferentes nacionalidades que existen en estos estados democráticos. ¿Por qué digo yo que hay crisis? Porque hay una visión, hay una definición desde una visión. Y lo que uno nota es que, por ejemplo, aquí en Colombia nos han como invitado y que a la unidad de la prosperidad democrática. Pero soy aceptado, pero si yo me uno bajo la definición que ya tiene establecido el gobierno. Pero si yo opino diferente o trato de introducir realmente bajo otras visiones y que esas visiones sea aceptado, entonces ya no soy democrático o estoy bajo otra visión, entonces ya no hago parte de esa invitación, y eso es lo que está pasando. Y aquí en Colombia nosotros sí debemos dejar muy claro. Y también sabemos de que en estos últimos 10 años se vienen deteriorando muchos estados. Por ejemplo, está el caso de Honduras. Honduras nosotros no podemos decir que ahí hay una democracia, con lo que pasó y sigue pasando. Entonces se habla de dictadura. Pues es que el problema es que realmente hay una dictadura, y eso necesariamente la dictadura no se erradica nombrando un nuevo gobierno, sino que la dictadura se erradica precisamente dando una apertura de esa verdadera democracia y de ese ejercicio que tenemos que hacer cada uno de nosotros, gobiernos, sociedad civil, pueblos indígenas, sectores sociales. Cómo garantizar realmente el acceso a los derechos, a la atención, cómo garantizar realmente los derechos a las tierras que tenemos nosotros, desde una visión plurinacional, pero también desde una visión de derecho del pluralismo jurídico, que es lo que no se entiende, y por eso es que es difícil que en ese organismo de Estado, como es la OEA, no puedan reconocer el derecho a la libre autodeterminación, no puedan reconocer el derecho de nuestros territorios, ¿sí? No puedan reconocer de que nosotros podemos tener nuestro propio sistema de economía propios. Mire todo el cuento del TLC, porque aquí lo que vienen es los estados a ratificar el TLC, pero bajo otra visión, para las empresas privadas, las grandes inversiones, pero nada de una inversión para nosotros, porque nosotros no accedemos el conocimiento tradicional. Ahora esta mañana habló el vicepresidente o Germán Vargas, habló sobre el cuento del conocimiento tradicional. ¿Qué va a legislar cuando ya en el TLC dice que ya esos derechos es para acceder a un negocio, más no para proteger los derechos al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas de manera colectiva? Es que ya está legislado, y lo que van a constituir
¿cómo? Hacer una enmienda constitucional para que eso quede ratificado, porque esos son ya leyes que hacen parte del bloque constitucional, aquí en el caso de Colombia. Y entonces hay muchos casos que están planteados desde el gobierno a través de los tratados internacionales que no fueron consultados. Y ese mismo es el problema del suelo, del derecho al suelo. ¿Por qué? Porque se mira desde una sola mirada y desde una sola normativa, legislación, de una cultura de un solo sector, más no desde la visión, por un lado integral, pero también desde el pluralismo. Entonces, esa es la situación, y ahí es donde yo digo, siguen las crisis de Estado, no solamente lo que plantea que hay una crisis económica, no, sino que hay una crisis democrático que no se articula realmente desde la visión del pluralismo o plurinacional. Entonces, eso es se tienen unas definiciones democráticas que realmente no es democráticas, sino que son con visiones homogénicas, que tenemos que integrarnos. Es que se habla de integración. Ese término es el punto que nos afecta a todos, es la integración. Entonces, es importante que nosotros dejemos claro eso y mandemos el mensaje en ese sentido. Bajo esa visión de integración y de la globalización, de una visión de economía y crecimiento, no podemos construir democracia, no podemos resolver el problema de crisis económica, ni crisis sociales, ni conflicto armado que vivimos aquí en este caso de Colombia. Se desconoce que no hay el paramilitarismo, es que el paramilitarismo existe. ¿Qué quiere decir el paramilitarismo? Que trabaje a favor del militarismo al servicio, un grupo ilegal que esté coordinando, haciendo trabajo conjunto para reprimir o para acabar a alguien que piense diferente o alguien que reclame la restitución de las tierras. Eso es paramilitarismo. Pero ahora dicen que se llaman BACRIM. No, eso no es. Entonces son cosas que no se ha dejado claro y nosotros tenemos que transmitir. Y por eso yo creo que es importante aquí dejar muy claro, en el caso particular de Colombia, dejar claro que existe el paramilitarismo, dejar claro que existe el despojo territorial, dejar claro que estamos todavía en un conflicto armado interno, no se ha acabado. Entonces, no podemos seguir escondiendo eso y el gobierno tampoco no puede seguir escondiendo, porque si no ahora, dejar claro que aquí la solución es realmente negociar políticamente el conflicto armado. De lo contrario, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque nosotros somos los que sufrimos. ¿Por qué? Porque a diario están asesinando, a diario nos están desplazando, a diario están bombardeando. Ahora el tema de la droga. La droga se está expandiendo cada día más y se fortalece más. Entonces, todas esas situaciones, ¿por qué? Porque no hay inversión. Y todo el mundo, tanto los sectores sociales, nosotros como pueblos indígenas y los campesinos, hemos dicho, aquí la salida es tocar, como se dice, la llaga. ¿Y qué es la llaga? El problema de injusticia y el problema de la pobreza. Entonces, y acabar con la droga y acabar con el conflicto armado es brindarle alternativas, inversiones sociales en las comunidades, allá en los territorios, proteger los derechos territoriales de los indígenas, de los afro, de los campesinos, que no los sigan desterrando a la gente, no sigan despojando a la gente. Ahora el que reclama restitución, todos están muertos, no hay protección, no hay garantía. Entonces, de esa forma nosotros no vamos a salir adelante, no va a haber realmente soluciones, la crisis van a haber. No se va a acabar el narcotráfico, porque el narcotráfico está alimentado de ese abandono, de esa exclusión, de esa injusticia que nosotros no tenemos acceso a que se nos tenga en cuenta de crear nuestra propia economía. Entonces, eso yo creo que sería importante que eso se tocara en el seno. Lo que pasa es que allá en esos debates hay que plantearles bajo esos términos, allá cuando están hablando en esos espacios de la OEA,
o de las Naciones Unidas o en esas comisiones de trabajo. Al gobierno hay que decirle eso, que realmente bajo sus visiones de ellos, miren, el problema no es de nombres, sino el problema es realmente cómo se hace realmente un verdadero ejercicio de democracia bajo el respeto y reconocimiento de los derechos de cada uno, colectivos e individuales, la protección de esos derechos, porque es lo que no existe en estos estados, en estos gobiernos. Entonces, nos meten a nosotros que no, que el comunismo es que es la misma práctica, no están haciendo ese ejercicio democrático de manera pluralista, entonces por eso es que seguimos en esta pobreza. Entonces ahí es, por eso se coge fuerza pues lo que es ¿cómo es? El narcotráfico, y también no va a haber como el conflicto armado, porque eso es lo que alimenta, y eso se le ha dicho, se le ha repetido en todos los eventos desde hace más de 30 años y nunca se corrigen. Muchas gracias. Tiene la palabra Rodolfo Adán. Muchas gracias, compañera. Bueno, mi nombre es Rodolfo Adán Vega Luques, del pueblo Canjuamo, Colombia. Está muy colombianizado esto, la palabra. Pero yo quisiera hacer una intervención breve en 3 punticos que se han tocado en la cumbre, y que creo que lo que deberíamos es avanzar en cómo aclarar esas propuestas, cómo tener unas propuestas claras frente a lo que puede ser el resultado de esta Cumbre de las Américas. Y me voy a referir a ellos porque me ha generado mucha preocupación. Por ejemplo, el tema de la Declaración Americana. El tema de la Declaración Americana, verdaderamente ve uno hoy día que por las intervenciones que le escuché, por lo menos a Jaime Arias, cabildo gobernador Canjuamo, o al asesor jurídico acá del organismo internacional, me deja muy preocupado porque uno nota que no hay voluntad política de parte de los estados para avanzar, ¿sí? Y lo que le están queriendo es tirar la pelota a los indígenas, sobre que somos los responsables de que esa declaración no se lleve a cabo, de que solo se llegó a un acuerdo de un articulito o no se llegó a acuerdo de ningún artículo, porque los indígenas no quieren ceder a ciertas políticas de los estados, ¿sí? Entonces aquí yo creo que en este orden de ideas es donde tenemos que tener claridad y mirar de esta Cumbre de las Américas cómo se fijan posiciones, porque uno analiza solo el caso de Colombia, lo que dijo hoy día el ministro del Interior, y los 3 puntos que objetó en tema de la Declaración de Naciones Unidas, que es uno de los puntos claves en la negociación, y uno observa en el caso de Colombia que esa voluntad política que se negó en la Declaración de Naciones Unidas se mantiene, no existe una voluntad política para avanzar, ¿sí?, en la garantía o la protección de esos derechos fundamentales, que es lo que se está reclamando, ¿sí? Si bien hay en Naciones Unidas una declaración, ¿por qué América, con tantos pueblos indígenas en todos sus estados, hombre, no pudiese avanzar aún más de lo que ya se avanzó en Naciones Unidas? Pero no echemos mentiras, los estados no tienen voluntad política. ¿Y por qué? Porque los intereses económicos de esas grandes potencias, sobre todo Estados Unidos y Canadá, y hoy otros países que se oponen a ciertos artículos de la declaración, por lo que nos comentaba Jaime, ¿sí?, miran a los indígenas como el palo en la rueda del desarrollo de los estados, ¿sí?, como los que no dejan avanzar que los estados logren la prosperidad. Y llamo la atención de esas visiones distintas de desarrollo y de esos conceptos que como pueblos indígenas tenemos de la prosperidad, del desarrollo, de la pobreza, como nos lo recordaba Jaime Arias. Entonces, aquí nosotros no nos podemos echar mentiras. Aquí hay unos intereses claros que son intereses económicos, y mientras nosotros aquí estamos reunidos tratando de avanzar para generar derechos en los pueblos indígenas, allí se están reuniendo los presidentes
con casi 1000 empresarios de todos los países de Colombia para definir las políticas económicas que son las que van a entrar a operar en nuestros estados, ¿sí? Y esas políticas económicas que se fijan allí no se están teniendo en cuenta la opinión de los pueblos indígenas, ¿sí? Y quién sabe si lo que sale de aquí siquiera se va a escuchar por esos empresarios, que son los que algunos estados quieren que vayan a hacer el tema de las consultas previas. Decía el mismo ministro del Interior en caso colombiano que se hicieron este año 100 y pico de